por el pensamiento que tiene de hacer esa cosa y se le caen todos los platos. Eso es causalidad desviada. Es decir, ese acto es no intencional. Pero ¿cómo podemos saber que no es intencional cuando es idéntico desde un punto de vista externo a un acto intencional? A su acto de zapatear los platos, de tirarlos. En principio, externamente no hay nada que lo, de modo, nos dé una condición necesaria. Y posiblemente, internamente, posiblemente tampoco. Pero eso es otra cuestión. Pues el concepto de manifestación, de algún modo, lo que trata es de captar nuestra experiencia de que hay una diferencia, en este caso una manifestación de intención, o no una manifestación de intención, o carencia de manifestación de intención, que hay una diferencia, pero que de algún modo esa diferencia puede mostrarse, pero no puede decirse. Que esa diferencia está permeando nuestra práctica, pero que si queremos tener una visión representativa de ella, no vamos a encontrar ningún fenómeno, de algún modo, que sea su condición necesaria y suficiente. Es como en el caso de Wittgenstein, de la diferencia entre mostrar y decir, o la diferencia entre conducta y atmósfera. Hay cosas que pertenecen a la atmósfera de algo, pero que de algún modo, por lo tanto, o por ejemplo, como la diferencia entre representación, conocimiento representativo y conocimiento inmediato. Hay cosas de las que se tiene conocimiento inmediato, pero que jamás se puede tener un conocimiento representativo de ellas. El concepto de análisis metafísico trata, en último término, de mostrar las deficiencias de un análisis conceptual natural. Bien. Y si se cambia el uso de conceptos por las expresiones que han empleado, algunos como uso del lenguaje en un sentido muchísimo más abierto, es decir, no concepto como mera representación, sino lenguaje expresivo, expresivo, de muchas formas, ¿eso no bastaría para no tener que transitar hacia la metafísica? Quedarnos en la... No lo creo, precisamente por eso he usado el concepto de manifestación, porque es muy parecido al concepto de expresión. Muchas veces lo expresado se manifiesta, pero de algún modo nunca está patente. Es decir, de algún modo está presente en un fenómeno, pero no se puede señalar inteligiblemente en el ámbito de la sucesión de fenómenos. Expresión y manifestación se parecen mucho. Por ejemplo, la expresión de carácter. Por poner otro ejemplo de Schopenhauer, la manifestación de carácter, la manifestación de algún modo, o una disposición. Te lo digo ya en términos muy abstractos que son de metafísica general. Una propiedad disposicional, que no es una propiedad visible. Una propiedad disposicional típica es la fragilidad de un vaso. Esa propiedad se manifiesta en determinadas condiciones y ante determinados disparadores, pero en sí misma literalmente es invisible. Las disposiciones, por lo tanto, son de algún modo, tienen una dimensión metafísica, en ese sentido sí. Igual que, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, que son disposiciones generales, o las competencias personales. Es decir, tu enorme competencia en el tiro al arco se manifiesta en éxitos, en disparos, pero no se reduce a una serie de disparos exitosos. Por ejemplo, podría ser que uno, esto es un ejemplo muy tonto, pero para entendernos, podría ser que hubiese una especie de, no de demonio maligno, sino de ángel benigno, que cada vez que tiras al arco, da en la diana. Pero tú no estás manifestando en ese caso ninguna disposición, ninguna competencia, ninguna virtud personal tuya. Ese es un caso también de causalidad desviada, en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta? El concepto que hay algo que se manifiesta es básico en nuestra forma de vida. Son conceptos, las disposiciones que estamos usando, o la experiencia de lo disposicional es permeable a toda nuestra experiencia. Y sin embargo, no es identificable en meros fenómenos externos, en mera sucesión de aciertos, por ejemplo. Entonces sí, yo diría que todo este tipo de cuestiones, esto es metafísica no en grandes, en mayúsculas, es
metafísica en minúsculas. Metafísica en el sentido de metafísica inmanente, en el sentido de no sustancial. Exactamente, no sustancial, sino de disposiciones que se manifiestan, de elementos internos que se expresan en lo externo, de... Pero tiene algo de contexto, porque hemos quitado sí. el uso, los prejuicios. Sí. Hay contexto. Tendría que ver con forma de vida. Tendría que ver con forma de vida. Tendría que ver con forma de vida, pero siempre yendo un poquito más allá. En el sentido de que, por ejemplo, te pongo el ejemplo del segundo Wittgenstein. La visión reduccionista del segundo Wittgenstein es que todo se reduce a formas de vida. Pero eso posiblemente no sea correcto, porque las formas de vida en sí mismas lo que expresan es elementos que les dan sentido, no son conferidoras de sentido. Es decir, la normatividad no está presente, no es un sistema policial de haz esto y no hagas lo otro, sino que de algún modo elementos básicos preconstruidos socialmente se manifiestan de nuevo en las formas de vida. El ámbito del significado es más profundo, permea la propia forma de vida y la constituye. Eso es lo que quiero insinuar. Entonces, los usos no son la última palabra, pueden ser la primera, pero no la última. Y de hecho llevan a problemas, a numerosísimos problemas. Fijaros, simplemente esto es una anécdota que no quería decir aquí porque tiene sus complicaciones, pero ya que estamos, la recusación del análisis contextual, del análisis de uso, tiene un padre, que es Grice, un filósofo del lenguaje, vamos a decir, de hace 25 o 30 años. Y Grice hizo una distinción que yo creo que es muy importante precisamente entre significado y uso. No podemos reducir el significado de un término al uso de ese término. Mejor dicho, las condiciones normativas del uso de un término con las condiciones del significado de ese término. Ejemplo típico. Esto iba contra ciertos reduccionistas wittgensteinianos de la época, que reducían significado a uso. Un ejemplo típico de Grice, el concepto de recordar. El concepto de recordar. De acuerdo con un relativismo, yo no puedo usar contextualmente ese concepto para decir que yo recuerdo mi nombre. Es absurdo decir recuerdo mi nombre. Bueno, pues si no recuerdas eso, ¿qué vas a recordar? Recordaré lo que hice, lo que comí hace 3 días. Eso, ahí tiene sentido decir que recuerdo algo. Pero no recuerdo mi nombre. Recuerdo que tengo manos, recuerdo que soy un ser humano. Eso es absurdo en nuestra conversación normal, ¿no? Como yo qué sé, pues como después de hablar 15 minutos contigo, de pronto decirte buenos días, y dirás, ¿y a qué viene eso? Es como, no tiene sentido en el uso. Pero el punto de Grice es que, aunque no tenga sentido en el uso, aunque no haya condiciones de uso para esa expresión, eso no quita que esa expresión no tenga significado. De hecho, la comprendemos. Si yo digo recuerdo mi nombre, sabemos lo que estamos diciendo. Es más, tal vez porque se trata de un uso paradigmático, es decir, si yo no recordase mi nombre, entonces no tendría sentido recordar nada. Si no recuerdo eso, no puedo recordar ninguna otra cosa. Es una especie de protofenómeno, de paradigma. Aquí el error es imposible. Por eso está fuera de circulación. Por eso no se usa. Simplemente porque no tiene uso, porque es tan básico que no tiene uso. Pero eso no significa que no sea básico. Es el paradigma del significado de recuerdo. Es decir, el problema de los análisis contextuales es ese, que son reductivistas y que no captan los fenómenos, mejor dicho, los significados paradigmáticos o los ejemplos paradigmáticos de significado. Igual que con el concepto de conocimiento, que es un concepto que a mí me preocupa especialmente. No, el conocimiento, si alguien conoce o no conoce algo, si sabe o no sabe, se determina contextualmente. Esto fue muy típico de una tradición hace 30 años de contextualistas. Entonces ya tenemos resuelto de golpe lingüísticamente el problema del escepticismo. ¿Por qué?
porque podemos ser cartesianos y podemos ser de sentido común al mismo tiempo. Así, si en un contexto filosófico tú dices que sabes, estás usando el término saber con unos criterios de significación muy fuertes. Entonces, como hay problemas escépticos radicales ahí, realmente no sabes. Pero cuando lo usas en tu conversación ordinaria, como el uso es distinto y los criterios son más laxos, entonces ahí sí sabes. Entonces, podemos decir que en un contexto sabes y que en otro contexto no sabes. O que de acuerdo con la situación que permea tu declaración, sabes o no sabes. Sabes y no sabes al mismo tiempo. Problema. Cuidado. Pasa lo mismo como con el caso del verbo recordar. Seguramente hay casos donde ordinariamente decir saber, por ejemplo el caso del cogito, sería, o sé que tengo dos manos, sería completamente absurdo. Pero ¿significa eso que no lo sé? ¿O que estás determinando las condiciones de verdad por estar determinando las condiciones de uso de esa palabra? No. En todo caso, esto daría mucho de sí, es muy especializado. No quiero entrar en filosofía del lenguaje ahora, justo porque creo que somos un grupo general y tiene muchísimos matices. Pero sí querría señalar eso. Cuidado, porque la filosofía de tradición analítica no es ni necesariamente esto, de hecho cada vez es menos esto, ni necesariamente esto. Análisis lógico de conceptos, análisis de significados puros, o como queréis llamar, paradigmáticos. No, es que incluye también esto, una dimensión metafísica. En ese sentido de metafísica inmanente, en ese sentido de lo que se muestra, lo que se puede de algún modo hacer inteligible mediante ejemplos, pero no representacionalmente. Entonces, lo primero que querría decir es eso, cuidado, pertenecer a una tradición analítica no significa no hacer metafísica. Puede significar hacer metafísica y es perfectamente conciliable. Ni siquiera estar preocupado por fenómenos lingüísticos. Muchos epistemólogos analíticos hacen epistemología a día de hoy y los fenómenos lingüísticos les traen literalmente al pairo. No les interesa. Primer equívoco que quería eliminar. Segundo, el concepto de escuela. No hay una escuela analítica. Y esto también creo que es importante. Hay una tradición, pero no una escuela. Y cuando hablo de escuela, me estoy refiriendo a una especie de set de doctrinas que te hacen ser analítico. Es decir, yo juro fidelidad a estas verdades. No. Si buscáis posiblemente algo así como grupo de tesis comunes a todos los analíticos, os vais a encontrar con un conjunto completamente vacío. No, más bien aquí la identidad es no porque haya un hilo conductor común, sino porque, si queréis ponerlo así, hay, pues eso, parecidos de familia, pero muy laxos. Muchas veces vamos parecidos, incluso las diferencias de estilo son brutales a veces, diferencias de estilo, diferencias de temática, diferencias de perspectiva, diferencias del tipo de análisis que se hacen. Es decir, es como una colección más o menos de individuos que a lo mejor citan a unos autores más o menos parecidos, tienen unas fuentes más o menos comunes, tienen una conceptografía más o menos básica con la que todos nos entendemos. Posiblemente la identidad es precisamente esa conceptografía, la existencia de unos conceptos que recibimos educacionalmente y que usamos y que nos resultan pues útiles o simplemente familiares y por lo tanto cómodos. Pero no hay escuela. Ni siquiera, y esto es una tentación muy normal, uno puede decir, vale, no hay algo así como una escuela, un grupo de doctrinas, pero sí podríamos distinguir algo así como un núcleo duro y una periferia blanda. Esto también es una imagen muy típica en algunos sectores. Núcleo duro, los duros, los analíticos duros. Los analíticos duros, así, en plan
Williamson en plan